La universidad genera conocimiento. Produce información. Opina. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Carolinos. Soy Mónica Olvera y me da mucho gusto pues estar nuevamente aquí en cabina y bueno, desde luego apoyada por todo este equipo de jóvenes que están del otro lado del cristal, ayudándonos en los controles técnicos. Me da mucho gusto pues estar en contacto otra vez con ellos y desde luego con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Carolinos y bueno, pues también quiero agradecer a mis compañeras que han estado también en programas anteriores, a la bióloga Laura Domínguez y a la maestra Alejandra López García, que bueno, pues estuvieron aquí también haciendo Carolinos. No hemos suspendido ningún programa, así es que bueno, pues gracias a ellas que estuvieron también aquí en esta cabina, haciendo posible y estando en contacto con todos ustedes a través de televisión y radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el CCU y bueno, pues acabo de ver por ahí uno de los anuncios, 14 aniversario del Complejo Cultural Universitario y bueno, qué mejor que venir a darse una vuelta aquí al CCU y bueno, pues estamos aquí transmitiendo Carolinos en esta ocasión. Gracias nuevamente por acompañarnos, a los que nos ven por TV WAP, la imagen de la universidad, y por supuesto a Radio WAP en el 96.9 de FM, y también pueden seguirnos por radioitv.wap.mx y por supuesto por la app que también puede bajar a su teléfono y estar en contacto con este y todos los programas, seguir precisamente toda la programación que aquí se trabaja y se transmite. Y bueno, pues quiero esta tarde presentar también a mi compañera y colaboradora, pues ya de muchos años de Carolinos. Ella es la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon. Ella es meteoróloga, investigadora también de CUPREDER y le doy la bienvenida. Te saludo, Lluvia, para que podamos platicar pues esta tarde de varios temas, por supuesto relacionados también con tu área, pero bueno, más adelante hablaremos también sobre la especialidad, esta pues oferta académica que ya empezó desde el año pasado, pero bueno, la maestra Lluvia, que es secretaria académica de esta especialidad en gestión integral del riesgo y manejo de desastres, también nos contará un poco pues cómo va esta especialidad y esta convocatoria 2023. Pero bueno, te saludo primero, Lluvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Moni? Excelente día a todos. Muy bien, con frío, pero bien. Muchas gracias. Eso, pues también vamos a hablar precisamente del frío, que creo que pues estas temperaturas nos tienen así como de pronto olvidamos ya el suéter, decimos ya no va a seguir el frío, pero pues qué bueno que estás tú para ir aclarándonos cómo tenemos que cuidarnos y también por supuesto cómo va a estar el tiempo. Y quisiera que aprovechar pues que estás aquí y que ahora sí se diga bien pues el boletín meteorológico, porque ya ves que me gusta cambiarlo de acuerdo a mi sensación térmica, pues yo digo otros datos, pero no, la meteoróloga es la que tiene los datos puntuales y que bueno, todos los días también emites y subes también el boletín meteorológico, así es que bueno, pues empezamos con eso, si te parece, Lluvia, y luego pues platicamos precisamente de la temporada invernal que todavía sigue. Adelante, Lluvia. Claro que sí, Moni, muchas gracias. Bueno, pues ahorita tenemos el Frente Frío número 27. Esta mañana pues se localizó sobre la península de Yucatán y el Golfo de México. Está favoreciendo lluvias fuertes allá en toda la península. Los compañeros que andan por allá seguramente van a tener precipitaciones. Y bueno, también se esperan lluvias intensas a torrenciales en la zona de Chiapas, de un poco de Oaxaca, y también, bueno, Tabasco, ahí estamos esperando precipitaciones. Para aquí, para Puebla, lo que nos está afectando más son esta masa de aire frío que dio impulso al Frente Frío número 27 con bajas temperaturas. Sin embargo, en las sierras norte y nororiental,
bueno, ahí sí vamos a tener todavía algunas precipitaciones. Como pueden ver, pues en la imagen de satélite está cubriendo con estas bandas nubosas gran parte de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, prácticamente todo el norte del estado está cubierto por nubes que van a generar algunas lluvias en forma de lloviznas y bueno, también algo importante, pues los bancos de niebla que pues por la temporada allá se presentan y también por el tipo de vegetación que tenemos en esa zona favorece el desarrollo de estos bancos de niebla. Para los valles centrales estamos esperando, bueno, que comprende la zona de Libres Oriental, estamos esperando ahí bajas temperaturas, incluso el potencial es para heladas. En la zona también cercana a los volcanes estamos esperando que se presenten algunas heladas debido a que esta masa de aire frío sí está generando descenso de temperatura importante y bueno, pues aquí en Puebla capital pues ya se está sintiendo también el frío. Ahorita estamos esperando una temperatura máxima durante este día de 21 grados centígrados para Puebla capital. Sin embargo, en la tarde-noche el termómetro descenderá y bueno, de acuerdo a los modelos de pronóstico, el día de mañana estaremos amaneciendo aquí en Puebla capital con 3 grados centígrados y pues en algunos puntos incluso un poco menos. Entonces, pues sí va a mantenerse frío el ambiente. Para la zona sur del estado, ahí estamos esperando ambiente fresco, temperaturas máximas de 26 a 27 grados centígrados y algunas lluvias dispersas debido a esta nubosidad que también afecta, sobre todo a la zona de Tehuacán. Entonces, bueno, pues la recomendación es mantenerse muy bien abrigado, sobre todo si sale durante horas de la mañana, que es justo un poquito antes de que salga el sol, cuando la temperatura mínima se registra, la temperatura mínima diaria se alcanza, entonces es cuando hace más frío, horas de la madrugada y por supuesto en la tarde, a partir más o menos de las 6 de la tarde, el termómetro vuelve a descender. Entonces, pues sí hay que cuidarse mucho porque la temporada de frío aún no termina. Este frente frío bueno, ya va de salida, pero la masa de aire frío que lo está impulsando todavía va a estar afectando al estado de Puebla durante el día de hoy, mañana, parte del sábado y bueno, ya a partir del domingo empezará a modificar sus características, favoreciendo un incremento gradual en los valores de temperatura, sobre todo los valores diurnos, ya tendremos un poquito más valores más altos, pero bueno, pues al amanecer y durante la noche las temperaturas van a continuar bajas, por lo tanto es importante considerarlo y bueno, pues tomar las precauciones necesarias. Esto de las lluvias, y bueno, veíamos precisamente en la imagen que el equipo técnico nos hace favor de pasar, no va a haber entonces lluvias aquí en la ciudad, sin embargo, mencionas algunos otros puntos precisamente del estado, la Sierra Norte en particular, pero aunque tengamos el cielo nublado aquí en la ciudad, en Puebla capital, no es probable las precipitaciones, solamente en algunos puntos, ¿verdad? Así es, bueno, aquí en Puebla capital la probabilidad es muy, muy baja. De hecho, los modelos no presentan lluvia, Ujú. solamente nubosidad. Bueno, también hay un margen de error, pero es muy, muy poco probable la lluvia aquí en Puebla capital. Aunque bueno, sí tenemos algunos nublados considerables, perdón, y bueno, pues en la imagen lo podemos observar. Y bueno, también hablar, es importante, ya mencionas pues estos descensos de temperatura, amanecer a 3 grados también, bueno, pues nos da un aviso precisamente de de estos cambios que podemos tener en todos estos días. Seguimos con la temporada invernal, es decir, vamos a tener más frentes fríos, tú lo has mencionado también en programas anteriores, siempre nos vamos pues adelantando un poquito para ir justo previendo a quienes nos ven, nos escuchan sobre pues qué hacer, algunas recomendaciones, pero el tema del frío va a continuar y bueno, pues a eso le sumamos también pues algunos problemas respiratorios, esto del virus que continúa entre nosotros y por supuesto, bueno, pues hay otra suma también, ¿no? De afectaciones, pues que no solamente es por el frío, también desde luego por todo esto que hemos comentado. Pero seguimos entonces con los frentes fríos, lluvia. Sí, así es, pues bueno. No, vamos en el número 27, ya a partir del día lunes estará ingresando el número 28 al noroeste del país, perdón.
Entonces, bueno, todavía nos faltan muchos. Si recuerdan, en programas anteriores mencionamos que esperábamos de 50 a 53 frentes fríos durante esta temporada invernal y bueno, apenas vamos en el número 27. Entonces, todavía durante todo el mes de febrero, bueno, lo que resta de enero, febrero y parte de marzo, siguen llegando los frentes fríos. Incluso a veces se extiende la temporada hasta el mes de abril, mayo, pero bueno, ya esos que llegan hacia el final de la temporada únicamente afectan a los estados del norte del país. Aquí a la zona de Puebla, pues ya no afectan tanto. Bueno, de hecho ya no afectan porque ya no descienden. Sin embargo, sí seguimos dentro de la temporada de frío. Ya varias personas me han comentado que han escuchado que ya terminaba a la mitad de enero la temporada de frío. Pues no es verdad. Todavía tenemos lo que resta de enero, estos días, pocos días, y bueno, todo febrero todavía hace frío. Entonces, pues es importante tomar en cuenta las recomendaciones que siempre estamos emitiendo desde Cupreder, desde fuentes oficiales como es Protección Civil, porque bueno, pues ahorita es como tú bien lo dijiste, cuando incrementan los casos de enfermedades de tipo respiratorio, aunado, bueno, pues a esta situación del virus. Entonces sí es importante pues consumir alimentos ricos en vitamina C, abrigarse con ropa gruesa, de preferencia pues algodón y cobijas, si va a salir muy temprano, si va a salir tarde o incluso en su casa, porque pues dentro de los hogares también es frío. Y bueno, algo también importante que siempre estamos haciendo mucho énfasis es en no encender fogatas al interior de los hogares. Ahorita, bueno, pues como mencioné, estamos esperando que las temperaturas más bajas se den en los valles centrales, pero también en las faldas del volcán Popocatépetl. Entonces, pues ahí la temperatura es muy baja y a veces las casas no cuentan con la infraestructura adecuada para protegerse del frío y recurren a estas prácticas. Pero pues lo recomendable es no hacerlo, ya que, bueno, pues a veces la gente duerme con los anafres encendidos y despiden partículas que son tóxicas. Entonces, hay daños a la población por intoxicación. Y bueno, pues también, pues si está enfermo, pues mantenerse de preferencia en casa y bueno, pues seguir todas estas recomendaciones. Algo importante también, aunque estamos dentro de la temporada de frío, no quiere decir que los rayos del sol, bueno, no nos hagan daño. Si nos damos cuenta aquí en la capital, hacia el mediodía tenemos el sol y quema, entonces, pues la constante es usar el bloqueador solar o manga larga en su defecto y no exponerse directamente a los rayos del sol. Bueno, estas recomendaciones también las hemos venido comentando, tú lo dices cada vez que hay oportunidad y bueno, pues algo también que han mencionado, sobre todo el sector salud, el uso del cubrebocas nos ha también de alguna manera pues disminuido esos contagios de la influenza, desde luego del COVID, que todavía está pues de manera permanente. Tenemos contagios de más de 200 personas, cuando bueno, pues ya habíamos disminuido esa cifra, pero también ayuda el cubrebocas, como lo vimos en estas recomendaciones que se dan, pues para evitar también otros contagios, otras enfermedades, y se trata, por supuesto, de prevenirlas, ¿no? Porque, bueno, sabemos sobre esto de los contagios, así es que habrá que estar también, pues, pendiente y tratar en la medida de lo posible, pues sí, hacer caso a esto, que pues es la tarea precisamente de la prevención, ¿no? El estar mencionando de manera continua, pareciera pues algo repetitivo, pero de pronto se nos olvida y eso es lo que pues llega después a causar enfermedades y daños a la salud y desastres. Lluvia, me gustaría también que comentáramos a manera de, pues como de alertamiento, porque bueno, ya también empieza a haber algunos incendios, hasta el momento me parece que aquí en el estado como tal no, pero nos gustaría que nos dijeras precisamente, bueno, por qué se dan este tipo de incendios que tiene que ver, por supuesto, estos cambios de temperatura, el viento y sobre todo, bueno, pues trabajar también en la prevención para evitar estos daños irreversibles que causan, desde luego, pues el fuego en muchas de nuestros bosques y también, por supuesto, el buen manejo, ¿no?, de estas actividades que en el campo también se hacen, de quemar pues el pasto seco para luego prepararlo
para el cultivo. Pero bueno, estamos empezando ya, todavía no podemos hablar de que inicia la temporada de incendios. ¿Cómo está eso, Lluvia? Sí, bueno, ya la temporada de incendios, pues sí, prácticamente inicia desde que, bueno, los meses de enero, febrero, marzo, generalmente es cuando incrementa la cantidad de incendios forestales. Esto es debido a que, como hemos observado, no hemos tenido precipitaciones significativas que puedan humedecer suficientemente el suelo. Entonces, pues casi toda la cobertura vegetal o gran parte de la cobertura vegetal se encuentra seca. Entonces, si nosotros tiramos, por ejemplo, un vidrio y con el sol hace el efecto de la lupa, pues se propaga este incendio, aunado pues al que pues no llueve, pues es más difícil de controlarlo. Entonces, bueno, también hay gente que, como bien lo mencionas, son prácticas de la agricultura, ¿no? Que queman y bueno, pues a veces se les sale de control o no hay un conocimiento adecuado de cómo hacerlo y bueno, pues suceden estas situaciones. También hemos visto que tienen este tipo de prácticas muchas veces a lo largo de las carreteras o de los caminos, también ellos le llaman maleza, Ujú. para combatir la maleza la queman, pero pues no se hace con las medidas adecuadas, sin consultar el pronóstico del tiempo, porque también, pues bueno, ahorita pues no tenemos precipitaciones, ¿no? Pero lo que sí, el viento es muy importante, Exacto. como lo mencionas, las condiciones de viento, hacia dónde está la dirección, la intensidad. Entonces, pues la gente normalmente no consulta esta información y solo hace las quemas. Entonces es cuando se salen de control y se generan pues los incendios forestales. Ya tuvimos un incendio hace un par de semanas, me parece que fue, donde se quemaron algunos pastizales, que incluso estuvo cayendo parte de esos pastizales quemados aquí Claro. en el centro de Puebla, ¿no? Mucha gente incluso llegó a pensar que era ceniza del volcán, pero pues no, eran muy grandes como para pues ser ceniza volcánica. Entonces, pues vean cómo el viento puede trasladar esas partículas pues hacia otras zonas y afectando, bueno, si no con el fuego, pero sí con las partículas que se emiten de esa quema, aunado a que, bueno, ya tenemos también la presencia de mucha contaminación atmosférica, eso también es importante decirlo. Durante esta temporada invernal o estos meses es cuando la atmósfera se encuentra más sucia debido a que no llueve. Entonces, si ya está sucia por todos la emisión de partículas que hacemos con los automóviles, las industrias y demás, si le sumamos esta parte de los incendios, pues se incrementa, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener en cuenta que pues en esta temporada pues no llueve tanto, o sea, en estos meses tenemos muy poca precipitación y que pues los incendios se propagan de manera más rápida. También hay gente que le gusta ir pues con su familia al campo, pues son prácticas bonitas, pero también hacen fogatas y muchas veces no las apagan de manera adecuada. Entonces, todas esas son causas, son factores que desencadenan los incendios forestales. Y bueno, pues como lo mencioné, no solo se pierde la cobertura vegetal, que pues eso también es importante, porque también muchas veces cuando ya se salen de control estos incendios, pues se pierde también incluso la fauna que existe en la zona. Pero también, bueno, pues no solo se queda ahí, como menciono, pues la emisión de partículas se incrementa, los daños a la salud incrementan y bueno, pues no se pueden hacer actividades al aire libre como normalmente las hacemos, que fue lo que sucedió, insisto, ahora que se quemaron los pastizales, pues se incrementó el índice de contaminación atmosférica, sobre todo en el material particulado PM2.5 y PM10, que es el tamaño de las partículas, 2.5 micras y 10 micras, después de esa quema de los pastizales. Entonces, pues sí es importante considerarlo. Claro, no recordaba ese incendio y que efectivamente pues todos empezaron a decir que era el volcán, pero era muy claro, ¿no? Que era producto precisamente pues de la quema, parecía como si hubieran quemado papel y bueno, hay que saber también pues identificar cuando tenemos caída de ceniza a pues estas partículas producto precisamente de este incendio. No recuerdo en dónde fue, pero justo hace unas semanas y bueno, pues empezaron también a pues asustarse porque en el centro, ¿no? de aquí de la ciudad empezó a verse pues este material, estas partículas. Ya hablaremos más adelante en otro programa en particular del volcán Popocatépetl, que nos ha dado pues espectaculares columnas de ceniza, de vapor, pero bueno, aquí qué bueno que la maestra Lluvia hace esta diferencia. Y luego tocas también
otro tema que ahora recuerdo, y que también lo has mencionado en otros programas, de cómo en esta temporada tenemos también pues estos niveles de contaminación que claramente pues mucha gente ha reportado, podemos verlo, y bueno, pues todavía complica también en términos de salud o de problemas respiratorios con los ojos, ¿no? Esta capa que ya empezamos a ver y que bueno, pues es un escenario que ojalá no tengamos como el caso de la Ciudad de México, pero efectivamente pues en esta temporada también empiezan estos índices de contaminación, ¿verdad? Sí, así es, sobre todo porque es común también que durante horas de la mañana tengamos inversión térmica. Normalmente la temperatura disminuye con la altura y eso pues favorece que el mezclado de los contaminantes se dé. Pero cuando tenemos inversión térmica sucede lo contrario, queda esa masa de aire cálido atrapada entre dos masas de aire frío. Entonces, como la masa de aire frío superior es más pesada, lo que hace es empujarla hacia abajo y no permite que se expanda mezclando los contaminantes. Entonces, permanecen más tiempo aquí, pues a donde nosotros estamos, donde los estamos respirando. La inversión se rompe cuando empieza a salir el sol, pero si observan, bueno, ahorita en horas de la mañana, sobre todo pues bueno, yo tengo la vista hacia el volcán Popocatépetl, entonces a veces se puede ver como una nata, ¿no? Como si fuera una niebla, pero pues no, en realidad no es niebla, es toda esa concentración de contaminantes que durante la noche no pudieron ser depositados al suelo. Normalmente, pues los contaminantes que se emiten durante el día, en la tarde-noche, son depositados al suelo, por gravedad los más grandes, y bueno, cuando llueve, pues la precipitación pues también los lleva al suelo. Pero cuando sucede esto, se quedan ahí más tiempo y afectan más pues a nosotros, a las personas, también a los animales. Y bueno, pues como bien lo mencionas, por eso ahorita se incrementan pues las enfermedades de tipo respiratorio, las alergias, la irritación a los ojos, a la nariz, por esta presencia de contaminantes que tenemos de las partículas atmosféricas. Bueno, pues interesante todos estos datos y siempre también lo he comentado, pues nos ayuda a ir entendiendo, bueno, qué es lo que está pasando con el tiempo, qué pasa con estas altas y bajas temperaturas y sobre todo pues el ir también previendo, ¿no? Todos estos problemas que tenemos pues ya a pocos meses, la importancia, justo esto que mencionaba Lluvia, de no controlar, por ejemplo, los incendios. El viento es un factor clave, ¿no? Que pues también tendríamos que estar pendientes y saber pues que justo es lo que provoca también que se pueda extender, ¿no? Un incendio que aparentemente pues tenemos controlado. Y eso es muy común, como mencionaba la maestra, verlo en la carretera, que es cuando se empiezan a quemar también algunos pastizales, pero bueno, pues hay que tratar también, por ahí se pasaron algunas láminas de eventos del año pasado, que bueno, pues desafortunadamente también fueron muchos aquí en el estado, pero hay un teléfono donde se puede avisar precisamente o reportar estos incendios. Ya también Lluvia nos había comentado, tiene gente conocida allá en Protección Civil, pues que dan estos teléfonos para que podamos reportar si usted ve algún incendio, porque bueno, pues luego es difícil también, pues con los equipos de Protección Civil, de bomberos, tiene que acudir desde luego la población, pero ahí es donde pues hay que estar preparados, no podemos arriesgar también la vida de quienes pues voluntariamente van a combatir pues estos incendios. Y bueno, pues dejamos estos temas y queremos ahorita, ya en pocos minutos nos vamos a ir al corte, pero me gustaría, Lluvia, que platicáramos sobre pues un tema que siempre va a causar polémica, pero qué mejor pues que se vaya también avanzando, explicando, conociendo precisamente y pues el título que le hemos puesto y agradezco también a Laura Domínguez que siempre nos ayuda con estos anuncios para hablar o hacer un diálogo sobre el cambio climático. Esto, bueno, pues ayer justo la maestra Lluvia fue a dar una plática sobre el tema y bueno, pues la invité forzadamente, ¿no es cierto?, para platicar sobre el cambio climático, pero me parece que será importante
empezar a hacer también pues como saber antecedentes, ¿no? Explicar de manera técnica, científica, pues de qué se trata este tema de cambio climático, que quizás después ya podamos también ver algunos ejemplos, algunas discusiones que hay, pues precisamente sobre este tema, que digo es controversial porque de pronto, bueno, pues se le quiere echar la culpa también a esto, a este cambio climático por muchas acciones que el propio hombre está haciendo y bueno, pues ahí que mejor que pues que quede claro también y que cada uno de nosotros pues hagamos también nuestra propia discusión y tengamos nuestro propio criterio sobre todos estos datos y esta información pues que tú, Lluvia, nos vas a informar. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos platicaras precisamente y hay una preparación de imágenes que tú nos compartes y bueno, pues empezamos con este tema del tiempo atmosférico o por donde tú quieras iniciar, Lluvia. Estamos ya a 3 minutos de irnos al corte, pero podemos empezar a platicar sobre el tema. Gracias, Moni. Claro que sí. Bueno, siempre me gusta empezar este tema haciendo énfasis en que tiempo y clima no es lo mismo, porque muchas veces, bueno, me ha tocado escuchar que la gente dice, no, el cambio climático sí es cierto porque hace un año llovió mucho más de lo que llovió y ya está cambiando el clima. Hay que entender que tiempo atmosférico es una cosa, clima es otra y variabilidad climática otra. El tiempo atmosférico, pues es lo que dimos hace un momento, el pronóstico, lo que existe ahora, en unos días, en unas semanas, eso es el tiempo atmosférico, es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado, por un periodo corto, de días o incluso algunas semanas. Y clima, bueno, pues es el promedio de todas esas temperaturas, de la precipitación, de la humedad, también en un lugar determinado, pero en un periodo de tiempo pues largo. Generalmente se toman como referencia 30 años, porque bueno, pues es cuando ya podemos encontrar el clima de un lugar con esos 30 años de información, aunque bueno, ayer también mencionaba a las personas que les di la plática, que muchas veces acá en México para hacer climatología tomamos pues solo 10 años, porque no tenemos suficiente información meteorológica, y bueno, pues si no la tenemos, pues con lo que hay se trabaja, pero sí por lo menos 10 años, que ya nos da una idea de cómo es el clima de un lugar. Tiempo es, por ejemplo, si va a llover mañana, si va a ser calor, si va a ser frío. Y clima se refiere más bien a esa condición permanente. Si el clima es cálido, si es seco, si es húmedo, si es templado, ¿no? Entonces, la diferencia entre tiempo y clima es principalmente el intervalo de tiempo en el que se trabaja. Claro. En el tiempo atmosférico es corto el tiempo, días a semanas, y en el clima por lo menos 30 años de información. Entonces eso es importante porque si está cambiando de un día para otro, de un año para otro, está cambiando el tiempo, no el clima, y bueno, no es cambio climático. ¿Te parece si continuamos después del corte, Lluvia? Ya vimos esta primera diapositiva para entender la diferencia entre tiempo y clima. Estamos de vuelta aquí en Carolinos. Gracias nuevamente pues por acompañarnos, escucharnos por Radio WAP en el 96.9 y desde luego pues en televisión y por las redes sociales también. Gracias y saludo a los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, pues hemos estado platicando esta primera parte del programa con mi compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon. Ella pues nos ha estado hablando no solamente del tiempo, de la temporada de invernal, también tocamos ya un poquito del tema de los incendios que ya también pues empiezan a causar algunas afectaciones y bueno, pues ahorita estamos hablando sobre, haciendo un diálogo sobre cambio climático, pero bueno, pues empezamos contigo, Lluvia, haciendo este hincapié de entender qué es tiempo y la diferencia, por supuesto, también con el clima, para ir entendiendo pues de qué se trata precisamente pues todos estos eventos y pues estos daños que estamos viendo desde luego
y que se le da o se le echa la culpa, ¿no?, a este tema del cambio climático. Adelante, Lluvia, seguimos entonces platicando contigo. Ya vimos este tema del tiempo atmosférico y bueno, pues continuamos contigo en este diálogo sobre cambio climático. Gracias, Moni. Bueno, ya vimos la diferencia entre tiempo y clima. Ahora, pues, ¿qué es el cambio climático, no? El cambio climático, bueno, pues es precisamente este cambio en el clima que puede ser atribuido a factores, pues, naturales o antropogénicos. Últimamente solo se hace énfasis al cambio climático generado por el hombre, pero muy poco se menciona que este es un proceso que, bueno, ocurre de manera natural. Desde que la atmósfera se formó, ha existido el cambio climático. Sin embargo, hoy en día es un tema, pues, muy importante porque es un tema real, pero también, hay que decirlo, es un tema que ha servido de bandera o de escudo para justificar acciones, pues, incorrectas, ¿no? Algunos, cuando ocurre algún desastre, se dice que es cambio climático. Para todo es cambio climático y muchas veces no es así. Ahorita vamos a ver un poco qué sí es cambio climático y qué no, y cómo evidenciamos que ha existido desde que la atmósfera se formó. Entonces, bueno, el cambio climático se debe a factores tanto externos como internos del mismo planeta. Los factores externos que tenemos es estos cambios en la órbita terrestre, bueno, no, en la órbita, perdón, de la galaxia. Ahorita les van a poner la imagen. Ahí bueno, antes de pasar a eso, pasó la diapositiva del sistema climático. Es importante mencionar que, bueno, el sistema climático se compone por atmósfera, hidrosfera, criósfera, la superficie terrestre y la biosfera. Entonces, es un conjunto que está relacionado, es decir, las corrientes oceánicas influyen para lo que sucede en la atmósfera, las emisiones, por ejemplo, de la biosfera, pues también tienen que ver con la atmósfera. Todo lo que sucede en una componente del sistema climático va a afectar en las demás, en el hielo y en todo. Entonces, bueno, también hay que entender a esto como un sistema que está interrelacionado y es importante mencionarlo. Posterior a esto, pues decía que el cambio climático se debe a factores tanto externos como internos. Los factores externos, bueno, pues estos son debidos principalmente a la oblicuidad, a la excentricidad de la Tierra, a esta inclinación de la Tierra, estos cambios que se dan en esta inclinación, a cómo la Tierra está ubicada con respecto al Sol. Recordemos que no siempre está a la misma distancia. Hay periodos o temporadas donde está más cerca del Sol y donde está más lejos, y eso, bueno, genera que también haya cambios en el clima. Esto es importante, la rotación, el movimiento de precesión, todos estos cambios que se dan en estas fases, pues generan también un cambio en lo que es el clima. Entonces, bueno, también es importante mencionar que la Tierra en el Ecuador recibe toda la cantidad de manera directa los rayos del sol, entonces hace que ahí tengamos pues mayor concentración de precipitaciones y con ello los mejores bosques. Y en la medida que nos acercamos a los polos, los rayos del sol llegan con mayor inclinación, por lo que ahí se recibe menos energía. Entonces, por eso también tenemos esta variación de climas a lo largo del planeta, que es importante entenderlo y saberlo. Por lo tanto, pues los efectos mencionados del cambio climático no van a ser los mismos en todos lados por estas condiciones y estas situaciones pues que existen. Ahora, también tenemos cambios internos, factores internos que van a modificar el clima de los distintos lugares del planeta. Unos, pues, es la orogenia y la epirogenia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es a este movimiento de las placas tectónicas, a la formación de nuevos volcanes, de montañas. Todos estos cambios que se dan van a generar también un cambio pues en la atmósfera, porque como vimos en el sistema climático, todo está relacionado. Lo que ocurre en el mar, lo que ocurre en la tierra, va a generar pues un cambio. La actividad volcánica, eso, bueno, pues es a lo mejor es con lo que estamos más familiarizados. Pues claro, los volcanes como el volcán Popocatépetl, ya vimos que emiten partículas que pues a corto plazo pues nos van a generar un daño a la salud, pero también tiene una influencia en el clima, ya que muchas de estas partículas que emiten los volcanes
pues tienen la característica o condición de que atrapan la radiación solar. Su función es mantenerla y con ello pues generar un calentamiento. Obvio, esto no se da de manera tan rápida, es cuando se da la acumulación pues de partículas por más tiempo. Ahora, también hay que tener cuidado y hay otro efecto de las partículas del que no se habla mucho, pero que también existe, que es el de enfriamiento. Muchas de estas partículas forman nubes que tienen cristales de hielo y bueno, pues es el forzamiento indirecto, que llega a la radiación solar y bueno, no es atrapada por las partículas, sino más bien reflejada, generando un enfriamiento. Entonces, pues es un tema muy complejo, pero pues hay que mencionarlo, existe. Y bueno, la actividad volcánica pues contribuye también mucho a que se den estos cambios en el clima, sobre todo cuando se presentan erupciones, por ejemplo, como la del Pinatubo, que fue una erupción pues muy grande y que emitió una cantidad de partículas enorme y generó, por supuesto, cambios en las temperaturas y en las condiciones del clima. Y bueno. Esto que mencionas, perdón, Lluvia, bueno, también se ha, sobre todo el tema de las partículas, pues hay desde luego, pues muchos investigadores que están trabajando de manera particular sobre este tema, ¿no? Que también pues lo relacionamos mucho con este asunto de la ceniza, que pues se muestra como uno de los peligros, pero también habrá que pues que puntualizar, ¿no? Del daño que causa. Por un lado, bueno, pues hay investigaciones donde te dicen que la ceniza pues son pequeños cristales que sí te afectan, ¿no? A los ojos, a los pulmones, pero también, bueno, se dice que enriquece o nutre también los suelos de los campos muy cercanos, por supuesto, al volcán, pero bueno, pues también es un elemento importante lo que tú mencionas. Lo saco a colación porque, bueno, pues tenemos y muestras tú una imagen del Popocatépetl, que es pues un tema común y estamos también de alguna manera pues acostumbrados a estas emisiones, pero detrás de pues hay toda una información y causas y consecuencias también de esta actividad como tú lo mencionas, dentro de estos factores internos pues que estás mencionando con este tema que influye en estos cambios del clima que tenemos en algunos territorios, desde luego pues mucho más marcados. ¿Está bien así? Sí, así es, Moni. ¿Qué pasa con las partículas? Bueno, aquí son dos factores. Una situación es, como bien lo dices, el tamaño, que es el que influye, y la composición. El tamaño, bueno, pues nos va a afectar porque dependiendo del tamaño es el daño que va a generar a las personas. Normalmente las partículas más grandes caen rápido por gravedad y no llegan a distancias muy grandes, pero las partículas más finas, son las que sí llegan a distancias considerables y también son aquellas partículas que no son atrapadas por la nariz y pueden incluso llegar a los pulmones, como bien lo dices, afectando la salud. Y otra que pues para nuestro caso, en el caso de la climatología, nos interesa, pues es esta condición de la composición de las partículas, porque en el caso del CO2, pues es uno de los gases de efecto invernadero y pues si se emiten más este tipo de partículas, pues se tiende a un calentamiento. Entonces, para el caso de los suelos también es muy importante la composición de las partículas, de qué están compuestas, para ver si pues efectivamente sirven de nutrientes a los suelos. Entonces, cuando hablamos del tema de partículas, es importante mencionar que pues se consideran dos aspectos, el tamaño y la composición. Bien. Y bueno, pues para la cuestión del clima, la composición es muy importante. Y luego, bueno, entonces sobre el cambio climático, esto me gustó, pues, y me gusta y me preocupa, ¿no? Esto que mencionas al inicio de cómo es que se toma o se toma como bandera para justificar, desde luego, pues algunas acciones donde, pues, la mano del hombre y, desde luego, pues todo este tema de la globalización, el capitalismo, estas actividades masivas, industriales, pues también tienen mucho que ver con este tema del cambio climático, pero bueno, pues el tratar de alguna manera, pues de
de culpar, ¿no? Pues a un enunciado sobre pues algo que tiene precisamente pues la humanidad mucho que ver, ¿no? Sí, así es, pues generalmente, bueno, los siguientes factores internos estaban las corrientes Ujú. oceánicas y bueno, el otro, la composición atmosférica y es ahí donde nosotros entramos con todas las emisiones, ¿no? Desde los automóviles, las industrias, todo ahí, la composición atmosférica. Y claro, también está lo natural, ¿no? Los volcanes, el mar, la misma cobertura vegetal emite partículas que, bueno, también contribuyen a estos cambios. Y bueno, con lo que mencionas, pues sí, sí es cierto, o sea, muchas veces se dice que el cambio climático es el causante de todos los males de hoy en día del planeta, o más bien de todos los desastres, ¿no? Que si se desbordó un río, bueno, es el cambio climático porque nunca había llovido de la misma manera que llovió en esa ocasión, ¿no? Que si se cayó el cerro, bueno, pues es por el cambio climático. Pero bueno, pues ahorita vamos a ver que no todo es culpa del cambio climático, pues es también cómo hemos modificado pues el territorio, lo que más bien genera estos cambios. Ahora, también hoy en día se habla mucho del cambio climático como si nunca hubiera existido, como si fuera algo nuevo, algo del Ujú. siglo XX, que inició en el siglo XX con los clorofluorocarbonos, porque así se maneja en muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, este es un tema que ha existido a lo largo de la historia del planeta Tierra. Aquí les muestro una tabla de las eras geológicas, de la precámbrica, la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Ayer les mencionaba a estas personas, pues que podemos ver ahí en esta imagen el tipo de vida que había en ese entonces. Y bueno, pues en las eras anteriores no teníamos la presencia del hombre. Sin embargo, sí teníamos cambios en el clima y cambios muy, muy fuertes. Pero bueno, con la aparición del hombre, por supuesto, también se está incrementando. A partir de que aparece el hombre, ya se empieza, digamos que a dividir entre cambio climático atribuido a causas naturales y cambio climático antropogénico. Pero de que ha existido el cambio climático es un tema desde siempre, no es algo nuevo. Y con esto, bueno, lo podemos evidenciar. En la siguiente imagen, ahí tenemos una línea del tiempo de cómo se han ido dando estos cambios en el clima dependiendo la era en la que nos encontramos. No me voy a detener mucho porque sí es mucha información, pero sí mencionar algo importante, por ejemplo, en el precámbrico, donde pues no había casi nada, ahí tuvimos un efecto invernadero mucho mayor al que ahorita tenemos, mucho más alto. Era un clima muy, muy cálido. Después vino un enfriamiento, y luego otra vez un periodo cálido y después un clima glaciar, donde en esa era, en el precámbrico. Y luego, bueno, nos pasamos a la siguiente y ahí podemos ver igual aumentos de temperatura, luego seguidos por enfriamientos, y así sucesivamente. Y si nos vamos a todos los demás eras geológicas, vamos a ver pues que así sucede. Por ejemplo, en la época de los dinosaurios, que a lo mejor es con la que más nos familiarizamos, al principio en el Triásico, tuvimos un clima frío y húmedo, seguidos por periodos cálidos y secos. Ya en el Jurásico hubo un megamonzón. Esto es importante. ¿Qué es un megamonzón? Son lluvias muy, muy intensas que se presentan porque normalmente en zonas donde se dan los monzones, porque no se dan en todas las partes del planeta, en esas zonas la circulación de los vientos es de tierra a mar. Y cuando se da el monzón, lo que sucede es que se invierte la circulación, aportando gran cantidad de humedad a ese territorio o a esa parte del planeta, y bueno, genera lluvias muy importantes. Acá en México únicamente tenemos climas monzónicos en la parte noroeste del país. Entonces, bueno, con la llegada de este megamonzón en esta era es que se da ya un clima un poco más menos árido, porque pues teníamos un clima árido y empieza a darse la formación de hielo. Entonces vean cómo se dan estos cambios. Y ya bueno, cuando aparece el hombre en esta última era, pues ahí también hemos tenido cambios, ciclos, de pronto tenemos periodos muy cálidos, periodos muy fríos. Aquí bueno, me estoy yendo un poco rápido por el tiempo, no tenemos oportunidad de analizarlo a detalle, ahí más o menos pongo un poco cómo cambió, no las causas, pero bueno, pues como pueden ver, a lo largo de la historia del planeta hemos tenido pues estos cambios en el clima, este cambio climático del que tanto se habla y que hoy se enfatiza mucho y se le culpa de todo.
Sin embargo, bueno, pues aun cuando todavía el hombre no existía, se presentaban los cambios climáticos. Claro, esto no justifica que nosotros estamos contribuyendo o nuestras acciones, porque si algo es cierto es que nosotros hemos deteriorado considerablemente al planeta y por mucho. Entonces, pues se deben de seguir implementando medidas para cuidar pues el medio ambiente, para evitar pues reducir más, no evitar, más bien reducir la emisión de partículas que pues hoy en día pues nos dañan independientemente del cambio climático, nos están generando un daño, las faltas de herramientas de planeación territorial, pues también, ¿no? Entonces, pues con esto solo pues podemos evidenciar que el cambio climático existe de manera natural y ha existido desde siempre. Hoy en día, bueno, pues se ha enfatizado más en ese tema. Y algunos investigadores incluso dicen que o afirman que no, el cambio climático el actual, del que hoy se habla tanto, no inició con los clorofluorocarbonos, inició desde que inició la agricultura. Entonces, pues es un tema pues muy antiguo, Claro. pero hoy en día, como insisto y lo hemos visto, hemos tenido esta experiencia en Cupreder, pues desgraciadamente muchas autoridades en muchos lugares se toma para justificar pues obras mal hechas. Aquí menciono esto, no todo es cambio climático. Esta es una imagen, son imágenes de la Sierra Norte de Puebla. Podemos ver ahí las casas asentadas en los cerros. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pues le quitamos la cobertura vegetal a los cerros y le ponemos estas casas, le estamos aumentando peso y quitando la fuerza al cerro. Entonces, con una lluvia, pues lo natural es pues que se caiga el cerro, ¿no? No, los desastres no son naturales. Lo natural acá es que se caiga por todo el peso que le estamos poniendo al cerro. Lo único natural es la amenaza que han existido desde siempre, con cambio climático, sin cambio climático, que ya vimos que ha existido desde toda la historia, pues hemos tenido fenómenos meteorológicos que impactan, pero aquí es cómo nosotros hemos modificado el territorio, cómo hemos deteriorado pues los bosques, cómo se hacen estas construcciones sin estudios previos de planeación. O sea, acá es un claro ejemplo de cómo las construcciones, pues, generan estos cambios o estos desastres, que muchas veces se le atribuyen al cambio climático, pero con esto, bueno, podemos ver que no es así. Y lo increíble, bueno, pues es que pese a todos los accidentes y todos estos desastres, pues que ocurren, se sigue construyendo y luego a eso, bueno, pues le vamos sumando. No solamente construimos de un nivel, dos, tres, ¿no? Como tú muestras en la fotografía, pues es impactante, sí, pero pues no nos asombra que haya precisamente pues este tipo de desastres y sobre todo pues lamentablemente siempre también pues las pérdidas humanas y materiales pues todavía agravan esta situación. Había también una imagen sobre una inundación. Estos ejemplos pues siempre ayudan mucho también a entender pues esta dinámica, ¿verdad? Sí, esta es una imagen, es un pueblo en el norte del país que, bueno, había una presa y con la llegada de un huracán se desbordó la presa y los inundó, pero se desbordó más bien porque también la liberaron. Entonces, ahí, bueno, estaban los avisos de que iba a impactar en esa zona el ciclón tropical, sin embargo, no se tomaron las acciones adecuadas y pues se generó la inundación. Entonces, ahí es por una parte, la falta de planeación territorial para no construir en zonas donde hay posibles inundaciones y por otro también, pues esta parte de las autoridades que no sé ni cómo llamarla, no sé si es falta de responsabilidad no, o de información. Sí. No, información no creo, porque tenían el aviso. Más bien fue falta de operatividad, ¿no? Entonces, son factores que se juntan y bueno, pues los que sufren el desastre, pues es la población que vive ahí, porque pues las autoridades no están ahí. Entonces, de todo este tema del cambio climático, cabe resaltar que el cambio climático existe y ha existido desde toda la vida. Lo que no se vale es culpar al cambio climático de todo lo que sucede, de este tipo de situaciones que como aquí se logran evidenciar, pues no son cambio climático, más bien son falta de planeación y de conciencia también por parte de nosotros y de nuestras autoridades. O sea, ahí pongo una imagen de cómo tenemos al planeta, pues sí lo tenemos lleno de basura. Hoy en día
pues consumimos más los desechables. Ayer con Aurelio, el director de Cupreder, pues comentaba eso, ¿no? Que antes, pues si tú comprabas un refresco, ibas a la tienda con tu envase de cristal, lo dejabas y te daban un envase de cristal, o sea, era como te lo prestaban. Ahora no, ahora vas a la tienda, compras un refresco, te lo terminas y va a la basura. Entonces hoy en día estamos acumulando cada vez más y más basura, ¿no? Por ejemplo, estamos en contra de los proyectos estos mineros, pero sí queremos el mejor celular y andamos buscando. Entonces, Claro. pues como que hay una contradicción entre nosotros. Aquí pongo una imagen, pues, donde hay algunas recomendaciones. Sí se han tomado medidas, está la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en los ODS, también, en el número 13, pues hay acciones para reducir, todo lo enfocan en el cambio climático, pero más bien es enfocarlo pues al daño que le hemos hecho al planeta independientemente del cambio climático, ¿no? Al daño que le hemos hecho a los ríos, a las barrancas, a la deforestación, todo eso contribuye, por supuesto, a cambios locales y bueno, pues con el tiempo seguramente a cambios también globales. Y bueno, esta imagen es interesante, me gusta porque pues son acciones tan simples, ¿no? Desde luego están todas estas reuniones, estas cumbres, estas eh, pues cada vez con mayores participantes. A veces de pronto pues nos llama la atención pues que se sientan a la mesa estas grandes potencias, estos países que son pues a final de cuentas los que más contaminan, pero está también esto otro, ¿no? Lo local, lo que podemos hacer pues desde nuestra casa, nuestro territorio, nuestro ambiente, el conducir menos, comer menos carne, en fin, todas estas recomendaciones, reciclar, el tema del agua, y que finalmente pues también va a ayudar en algunos casos con estas medidas que tú mencionas, pues a reducir los pagos, ¿no? De luz, de gas, de agua, en fin, son pequeñas acciones que creo yo cuentan mucho también a esto que tú estás mencionando, Lluvia, y que bueno, pues este tipo de información, este tipo de pláticas me parece pues que se tiene que ir difundiendo así, de una manera sí técnica, científica, animada, bueno, hay que llegar, me parece, pues a muchos a muchas cabezas para poder empezar a trabajar precisamente pues con estos cambios que digo son pequeñas acciones, pero creo que ayudan mucho también al respecto. Creo que ha sido interesante, Lluvia, pues este tema, esta introducción. Ya después podríamos analizar pues algunos casos en particular, ¿no? Pero bueno, pues ya nos quedan pocos minutos. Sin embargo, me gustaría también que tocaras, y viene de la mano pues con esto que tú estás también encabezando junto con el doctor José Luis Alcántara, que es precisamente pues esta especialidad en gestión integral del riesgo, y me gustaría pues que hicieras la invitación, independientemente de que tengamos un programa en particular con otros invitados, pues hacer la invitación, Lluvia, a esta especialidad, y sobre todo, bueno, pues informar también que ya está la convocatoria para este año. Claro que sí, Moni. Bueno, pues sí tenemos nuestra especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres. Ya está la convocatoria para este año, para iniciar en agosto. Ya sería nuestra segunda generación. Rápidamente quiero comentar que nuestra primera generación tenemos, bueno, 5 estudiantes. Y bueno, hay algo importante. Nuestros estudiantes, 3 de ellos concursaron en un concurso de sistemas de alertamiento temprano a nivel América, las Américas y el Caribe, y ganaron el primer lugar. Entonces, esto refleja pues que todo el esfuerzo de todos los maestros que estamos ahí dando clases, todos los que hemos pues hecho posible esta especialidad. Entonces, pues los invitamos a cursarla, ver la convocatoria. Ahí les van a aparecer las fechas importantes, que es cuando hay que presentar documentos, entrevistas, etcétera. Está en la página del ICUAP, ahí podrán encontrar
esta convocatoria 2023. Ya como Mónica lo mencionó, habrá un programa para que también nuestros estudiantes vengan a compartir su experiencia dentro de la especialidad y dentro de este concurso, el cual pues ganaron. México se llevó 2 lugares, el primero y el tercero. El primero fue pues nosotros en la UAP, y el tercer lugar fue la UNAM. Entonces es importante mencionarlo porque bueno, ahí se refleja pues el trabajo que se ha hecho dentro de la especialidad. Y bueno, pues habrá, supongo, también en la página de CUPREDER, en la página del ICUAP, y desde luego, como es pues una especialidad, un posgrado, en la Vicerrectoría también de Estudios y Posgrados, en la BIEP, hay información al respecto, ¿verdad? Sí, claro que sí, ahí pueden encontrar toda esa información con los requisitos, las fechas importantes y pues todos los detalles y pues los informes. Bueno, ahora si requieren información también, pues tenemos nuestros teléfonos, es el 229-5500 con extensión 3078, o bueno, también acudir a la Casa Melchor de Covarrubias en la calle 4 Sur 302, aquí en el centro de Puebla. Ahí estamos dando informes de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Ahí si gustan pues llamar o acudir para que conozcan también nuestras instalaciones, pues son bienvenidos. Y bueno, damos respuesta, o también a través de los correos, que es especialidad.gestion.riesgo@correo.wap.mx. Entonces, pues ahí damos respuesta a todas sus inquietudes y bueno, pues ojalá muchos se animen a cursar esta especialidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Lluvia. Nos dio tiempo de ver varios temas interesantes como siempre. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo también en otro programa con algunos alumnos. Y por supuesto, hemos aprendido esta tarde mucho contigo. Gracias, Lluvia. Y estamos despidiéndonos, así que nos veremos y nos vamos a escuchar la siguiente semana, el próximo jueves, aquí en Carolinos. Gracias a todos los que hacen posible este y todos los programas. Cuídense mucho. Adiós. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.